Imagina un reino en paz, bendecido por Dios, con un templo restaurado y un pueblo fiel. Ahora imagina que todo eso se derrumba en manos de un niño de apenas 12 años. Un niño que se convertiría en el rey más malvado que Judá jamás conoció. Su nombre era Manasés, y su historia es tan perturbadora que te hará cuestionar hasta dónde puede llegar la maldad humana. Este no es un villano de ficción. Es un personaje real que manchó las calles de Jerusalén con sangre inocente. Un rey que no solo rechazó a Dios, sino que profanó su templo sagrado con ídolos paganos. Un hombre tan cruel que mandó asesinar al profeta más grande de Israel de la manera más horrible imaginable. Y si crees que eso es lo peor, prepárate. Manasés cometió un crimen tan abominable que incluso los corazones más duros se estremecen al escucharlo. Sacrificó a sus propios hijos en rituales demoníacos. 55 años de terror, 55 años de abominaciones. Esta es la historia del rey que hizo llorar al cielo y que selló el destino de una nación entera. ¿Estás listo para conocer la verdad? Manasés tenía apenas 12 años cuando se sentó en el trono de Judá. Era solo un niño, pero sobre sus hombros recayó la responsabilidad de gobernar una nación entera. Su padre, Ezequías, había sido uno de los mejores reyes que Judá había conocido. Durante años, Ezequías había limpiado el reino de la idolatría, había restaurado el templo y había guiado al pueblo de regreso a Dios. Cuando los asirios sitiaron Jerusalén con un ejército poderoso, Dios mismo había intervenido para salvar la ciudad. Una sola noche, un ángel del Señor destruyó 185,000 soldados asirios. Fue un milagro que nadie en Judá podía olvidar. El reino estaba en paz, las fronteras estaban seguras y el pueblo adoraba a Jehová en el templo restaurado. Las reformas de Ezequías habían transformado completamente a Judá. Los ídolos habían sido destruidos, los altares paganos derribados, y la ley de Moisés se enseñaba nuevamente en las ciudades y aldeas. La gente acudía al templo de Jerusalén para celebrar las fiestas que Dios había ordenado. Había esperanza en el aire, una sensación de que Judá finalmente estaba cumpliendo su llamado como pueblo de Dios. Pero ahora Ezequías había muerto, y este niño de 12 años era el nuevo rey. Manasés había crecido en el palacio real, rodeado de lujo y poder. Había visto a su padre orar y buscar la dirección de Dios. Había presenciado los milagros que Jehová había hecho por Judá. Sin embargo, algo en el corazón de este joven príncipe era diferente. A su alrededor había consejeros, nobles y funcionarios que esperaban ver qué camino tomaría el nuevo rey. Algunos de ellos nunca habían estado completamente de acuerdo con las reformas religiosas de Ezequías. Habían guardado silencio mientras el padre vivía, pero ahora veían una oportunidad. Un rey niño podía ser influenciado, moldeado según sus intereses. El reinado de Manasés comenzó con la nación mirando hacia el futuro. Muchos asumían que el hijo continuaría el legado del padre. Los ancianos que habían servido a Ezequías se ofrecieron para aconsejar al joven rey. Nadie imaginaba que este niño rey gobernaría por 55 años, el reinado más largo en la historia de Judá. Y absolutamente nadie podía prever que su gobierno se convertiría en el más oscuro y terrible que la nación jamás conocería. No pasó mucho tiempo antes de que Manasés comenzara a tomar decisiones que horrorizaron a los que habían conocido a su padre. En lugar de seguir los pasos de Ezequías, el joven rey eligió el camino completamente opuesto. La Biblia lo dice claramente en 2 Reyes 21:2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Estas palabras eran devastadoras. Las naciones que habían habitado Canaán antes de que Israel llegara habían sido expulsadas precisamente por sus prácticas abominables.
Dios le había dado la tierra a Israel con la condición de que no imitaran a esos pueblos. Pero ahora el rey de Judá estaba haciendo exactamente eso. Estaba adoptando las mismas prácticas que habían provocado el juicio divino sobre las naciones anteriores. Manasés no simplemente descuidó las reformas de su padre, las destruyó activamente, una por una. Todo lo que Ezequías había construido durante años de esfuerzo, Manasés lo derribó en poco tiempo. Todo lo que su padre había eliminado con tanto cuidado, él lo trajo de vuelta con entusiasmo. Era como si el joven rey estuviera en una misión personal para borrar el legado de Ezequías. Los decretos comenzaron a salir del palacio. Las leyes que Ezequías había establecido para promover la adoración a Jehová fueron revocadas. Los funcionarios que habían servido fielmente durante el reinado anterior fueron reemplazados por hombres que compartían la nueva visión del rey. Los ancianos que habían conocido a Ezequías personalmente observaban con horror. Algunos intentaron hablar con Manasés, recordarle las bendiciones que Dios había derramado sobre Judá cuando el reino era fiel. Pero el joven rey no quería escuchar. Las personas que habían vivido el avivamiento bajo Ezequías no podían entender qué había salido mal. Había lágrimas en las calles de Jerusalén. Los ancianos lloraban abiertamente al ver cómo las reformas que habían costado tanto esfuerzo se deshacían en cuestión de meses. Pero Manasés no escuchaba las voces de advertencia. No le importaban las lágrimas. Su corazón se había endurecido contra todo lo que su padre representaba. Una de las primeras acciones concretas de Manasés fue reconstruir los lugares altos que su padre había destruido. Estos eran santuarios paganos, ubicados en las colinas y montañas de Judá, donde se adoraban dioses falsos. Durante siglos, estos lugares habían sido centros de idolatría. Ezequías había pasado años identificándolos, derribándolos uno por uno, eliminando toda traza de adoración pagana. Había sido un trabajo exhaustivo que requirió determinación y recursos considerables. Pero ahora volvían a levantarse por orden del rey. El texto bíblico en Segunda Reyes 21:3 es directo y contundente, porque él volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo también imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. La comparación con Acab era particularmente terrible. Acab había sido uno de los reyes más malvados del reino del norte de Israel. Bajo su gobierno y el de su esposa Jezabel, la adoración a Baal había alcanzado su punto máximo. Ahora, Manasés estaba siguiendo exactamente el mismo camino en Judá. Baal era el dios de los cananeos, una deidad pagana que supuestamente controlaba las tormentas, la lluvia y la fertilidad de la tierra. Los campesinos creían que debían adorar a Baal para asegurar buenas cosechas. Los altares dedicados a Baal comenzaron a aparecer por todo el reino. Desde las ciudades principales hasta las aldeas más pequeñas, estos santuarios se multiplicaron rápidamente. Las órdenes del rey eran claras. Cada comunidad debía tener su lugar de adoración a Baal. Manasés no se limitó a permitir que otros adoraran a este dios falso. Él mismo participaba en las ceremonias y las promovía activamente. El rey asistía a las inauguraciones de nuevos altares, dándoles legitimidad con su presencia real. Los sacerdotes de Baal, que habían sido expulsados del reino durante el reinado de Ezequías, regresaron con gran celebración. Muchos habían estado viviendo en naciones vecinas, esperando una oportunidad para volver. Ahora fueron recibidos en la corte real y se les dieron posiciones de honor y autoridad. Estos sacerdotes trajeron consigo todos los rituales y ceremonias que habían practicado antes.
Las ceremonias paganas se realizaban abiertamente en las calles de Jerusalén, sin vergüenza ni ocultamiento. Había danzas frenéticas alrededor de los altares, con música de tambores y flautas que duraban horas. Los cánticos invocaban el nombre de Baal una y otra vez. Los rituales incluían procesiones elaboradas donde se llevaba la imagen de Baal en andas por las calles. Los altares se llenaban de incienso y ofrendas de comida, vino y animales. Todo esto violaba completamente la ley de Moisés, que había prohibido explícitamente la adoración de otros dioses. Mientras tanto, el templo de Jehová en Jerusalén comenzaba a ser descuidado. Las personas que antes acudían fielmente a adorar al Dios verdadero, ahora dividían su tiempo entre el templo y los altares paganos. Algunos abandonaron completamente el templo, encontrando las ceremonias de Baal más emocionantes. Los sacerdotes levitas veían con tristeza cómo las multitudes disminuían, mientras los lugares altos se llenaban de adoradores. Junto con Baal, Manasés trajo otra deidad pagana al reino, Asera. Esta era la diosa cananea de la fertilidad, considerada por los paganos como la consorte de Baal. Su culto era particularmente ofensivo para Dios porque involucraba prácticas sexuales inmorales. La Biblia registra en el mismo versículo que Manasés hizo también imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel. Las imágenes de Asera eran típicamente postes de madera tallados o árboles sagrados que representaban a la diosa. Estos símbolos fálicos eran colocados junto a los altares de Baal en todo el reino. Manasés ordenó que cada lugar alto tuviera su imagen de Asera. Los artesanos trabajaban constantemente tallando nuevas representaciones de la diosa. Algunos eran postes simples, otros estaban elaboradamente decorados con símbolos de fertilidad. Pero la adoración a Asera no era solo cuestión de estatuas y postes. Los rituales asociados con esta diosa incluían prácticas sexuales que supuestamente aseguraban la fertilidad de los campos, los rebaños y las familias. Los adoradores creían que al participar en actos inmorales en los santuarios, estaban imitando la unión entre Baal y Asera, lo que resultaría en bendiciones materiales. El rey estableció lo que se conocía como prostitución cultual, una práctica común en las religiones cananeas. Hombres y mujeres se dedicaban específicamente a servir en los templos de Asera, donde su función era participar en actos inmorales con los adoradores. Esto no se consideraba pecado dentro del sistema religioso pagano, sino un acto sagrado de adoración. Las personas llegaban a estos lugares creyendo genuinamente que estaban honrando a la diosa. Estas prácticas corrompieron profundamente la moral de Judá. Las familias que anteriormente habían vivido según la ley de Moisés, que valoraban la pureza sexual y la fidelidad matrimonial, ahora participaban en ceremonias que violaban todos estos principios. Los esposos llevaban a sus esposas a los santuarios de Asera. Los padres presentaban a sus hijas para servir como prostitutas cultuales, considerándolo un honor religioso. Los cultos de fertilidad se extendieron rápidamente por todo el reino, penetrando todos los niveles de la sociedad. Lo que antes había sido una nación que se distinguía por su moralidad, ahora se parecía cada vez más a las naciones paganas circundantes. Los jóvenes crecían en un ambiente donde la inmoralidad sexual era parte de la religión oficial, algo normal y aceptado. Las muchachas aprendían desde pequeñas que servir en los templos de Asera era una posibilidad para su futuro. Los matrimonios se destruían cuando uno de los cónyuges participaba en los rituales de fertilidad. Las familias se dividían entre aquellos que abrazaban las nuevas prácticas y aquellos que se aferraban a la fe tradicional. Los valores que habían sostenido a Judá por generaciones estaban siendo destruidos sistemáticamente.
La línea entre lo sagrado y lo profano se había borrado completamente. Pero Manasés no se detuvo en permitir la idolatría fuera del templo. En el acto más audaz y blasfemo hasta ese momento, llevó los ídolos paganos directamente al templo de Jerusalén, el lugar más sagrado de toda la nación. Esto era algo que incluso los reyes más malvados anteriores habían evitado hacer. El templo no era un edificio ordinario. Era el lugar que Dios mismo había elegido para poner su nombre, donde su presencia habitaba de manera especial. La Biblia describe lo que hizo Manasés en 2 Reyes 21, 4, 5. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Manasés ordenó la construcción de altares paganos dentro de los atrios del templo, los espacios abiertos que rodeaban el edificio principal. Estos altares estaban dedicados a la adoración del sol, la luna, las estrellas y los planetas, lo que la Biblia llama todo el ejército de los cielos. La astrología y la adoración de los cuerpos celestes eran prácticas comunes en las religiones mesopotámicas. Los trabajadores llegaron con piedras y materiales, comenzando a levantar altares en el mismo lugar donde generaciones de israelitas habían adorado al Dios verdadero. En el mismo lugar donde los sacerdotes ofrecían sacrificios a Jehová cada mañana y cada tarde, ahora se quemaba incienso a dioses falsos. Los atrios que habían resonado con cánticos de alabanza a Jehová, ahora escuchaban invocaciones a los astros. Los sacerdotes levitas que protestaron fueron ignorados, removidos de sus posiciones o peor. Algunos intentaron resistir físicamente, interponiéndose entre los trabajadores y los lugares sagrados. Pero el poder del rey era absoluto, y los guardias reales estaban allí para asegurar que las órdenes se cumplieran. Los levitas más ancianos, hombres que habían servido en el templo durante décadas, lloraban al ver la profanación. Pero lo peor aún estaba por venir. Manasés no solo construyó altares en los atrios, también colocó la imagen de Asera dentro del edificio del templo mismo. Esta estatua pagana fue puesta en el lugar santo, contaminando el santuario. Era como si Manasés estuviera declarando públicamente que Jehová ya no era el único Dios de Judá, que ahora compartía su templo con otras deidades. Para los fieles que aún quedaban en Judá, ver esto era devastador. El templo había sido su conexión visible con Dios. Ahora estaba contaminado, profanado. Algunos lloraban abiertamente al pasar junto al templo, incapaces de entrar a adorar en un lugar tan corrompido. Otros simplemente dejaron de ir. La caída espiritual de Manasés no terminó con la adoración de ídolos. El rey se sumergió profundamente en prácticas ocultas que la ley de Moisés prohibía explícitamente. En 2 Reyes 21:6 leemos: y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Manasés estableció un consejo oficial de hechiceros y brujos que lo asesoraban en asuntos importantes. Estos practicantes del ocultismo fueron traídos de diferentes naciones y recibieron posiciones de poder en la corte. El rey consultaba regularmente con médiums espiritistas, personas que afirmaban poder comunicarse con los muertos y predecir el futuro. Las sesiones espiritistas se convirtieron en eventos comunes en el palacio real. Se preparaban habitaciones especiales para estos rituales, con símbolos ocultos dibujados en las paredes. Se quemaban inciensos especiales. Los médiums entraban en trances, hablaban con voces extrañas y transmitían mensajes que supuestamente venían de los muertos.
Antes de tomar decisiones importantes, Manasés buscaba la orientación de estos adivinos. Confiaba más en sus artes oscuras que en la palabra de los profetas de Jehová. Los encantadores realizaban rituales con el objetivo de manipular fuerzas espirituales. Usaban amuletos y fórmulas mágicas. Pero Manasés no mantuvo estas prácticas limitadas al palacio. Las promovió activamente entre el pueblo. Se establecieron escuelas donde se enseñaban artes mágicas, adivinación y hechicería. Los adivinos abrieron negocios en las ciudades. Las personas acudían a ellos antes de tomar decisiones importantes. La sociedad se llenó de superstición y miedo. Las personas llevaban amuletos constantemente. El pueblo de Dios estaba consultando a los muertos en lugar de buscar al Dios vivo. Durante el reinado de Manasés, el imperio asirio dominaba gran parte del Medio Oriente. Judá era un reino vasallo, lo que significaba que debía pagar tributo a Asiria. Pero Manasés fue más allá de la simple obediencia política. Admiraba profundamente la cultura y religión asiria y decidió adoptarlas. El rey veía en Asiria un modelo de poder. Si los asirios eran tan poderosos, razonaba Manasés, tal vez sus dioses también eran poderosos. Comenzó a introducir cultos mesopotámicos en Judá. Los dioses babilonios como Marduk fueron honrados con templos y ceremonias. Se construyeron estructuras similares a los zigurats, las torres escalonadas, características de la religión mesopotámica. Sacerdotes caldeos fueron invitados a establecer centros de adoración en territorio judaíta. Estos sacerdotes trajeron consigo sus propias prácticas religiosas, sus propios rituales. Manasés permitió que estos cultos extranjeros se establecieran libremente, sin ninguna restricción. Esta apertura a las religiones extranjeras era un rechazo consciente de la exclusividad del culto a Jehová. Dios había ordenado claramente a Israel que no adorara a otros dioses. Pero Manasés argumentaba que Judá necesitaba modernizarse, adaptarse. El resultado fue un sincretismo religioso total. En Jerusalén ahora se adoraban decenas de dioses diferentes. Los habitantes de Judá ya no sabían qué creer. Las familias se dividieron. La identidad espiritual de la nación se estaba desintegrando. No todos en Judá estaban de acuerdo con lo que Manasés estaba haciendo. Había profetas, sacerdotes fieles y personas comunes que se oponían a la idolatría del rey. Estas voces disidentes comenzaron a hablar públicamente, llamando al pueblo al arrepentimiento y advirtiendo sobre el juicio de Dios. Pero el rey no toleraba la oposición. Implementó una política sistemática de represión. Los profetas que denunciaban la idolatría fueron arrestados. Algunos fueron encarcelados sin juicio. Las escuelas de profetas fueron cerradas. Muchos profetas tuvieron que huir para salvar sus vidas. Se escondían en cuevas y montañas. Los levitas que se negaban a participar en las ceremonias paganas perdieron sus posiciones y propiedades. Manasés creó un clima de miedo en todo el reino. La gente aprendió que era peligroso cuestionar las decisiones del rey. Los informantes estaban por todas partes. Vecinos denunciaban a vecinos. Los tribunales dictaban sentencias severas contra los disidentes religiosos. La libertad de conciencia desapareció. Las personas ya no podían adorar a Dios según sus convicciones sin enfrentar consecuencias. Los padres tenían miedo de enseñar a sus hijos sobre Jehová. La fe verdadera tuvo que refugiarse en las sombras, practicada en secreto por un remanente cada vez más pequeño. Este fue el ambiente que Manasés creó en Judá, un reino donde la idolatría era la norma, donde el ocultismo era respetable, donde el templo estaba profanado y donde hablar la verdad era un crimen.
con el paso de los años, la persecución religiosa de Manasés escaló a niveles sin precedentes de brutalidad. Ya no era suficiente silenciar a los que se oponían a su idolatría. Ahora el rey derramaba sangre. La Biblia lo documenta claramente en 2 Reyes 21:16. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Las calles de la ciudad santa se convirtieron en escenarios de ejecuciones públicas. Aquellos que permanecían fieles a Jehová ya no eran simplemente arrestados o encarcelados. Ahora eran ejecutados. Los tribunales reales condenaban a muerte a cualquiera que se negara a participar en los rituales idolátricos o que criticara abiertamente las políticas religiosas del rey. Las sentencias se dictaban rápidamente, sin verdadero juicio ni posibilidad de defensa. Familias enteras fueron perseguidas si alguno de sus miembros era conocido por su fidelidad a la ley de Moisés. Los guardias del rey llegaban a las casas en medio de la noche, sacaban a los acusados de sus camas y los llevaban a prisión. Algunos desaparecían sin juicio ni explicación. Sus familiares nunca volvían a verlos, sin saber si estaban muertos o encarcelados en algún lugar secreto. Los ancianos que habían conocido los días del rey Ezequías y recordaban las bendiciones de servir a Jehová fueron especialmente atacados. Manasés veía en estos testigos del pasado una amenaza constante a su autoridad. Ellos representaban una memoria viva de tiempos mejores, cuando Judá servía al Dios verdadero. Sus simples testimonios sobre el pasado eran suficientes para sembrar dudas sobre el presente. Por eso, muchos de estos ancianos fueron ejecutados, eliminando así las voces que podían contar una historia diferente. Las prisiones se llenaron hasta rebosar con personas cuyo único crimen era su conciencia. Hombres y mujeres que se negaban a inclinarse ante los ídolos, que no querían llevar a sus hijos a los altares paganos, que continuaban enseñando la ley de Moisés en secreto. Las condiciones en estas prisiones eran espantosas. Los prisioneros recibían apenas suficiente comida para sobrevivir. Vivían en celdas oscuras y húmedas, encadenados como criminales peligrosos. Jerusalén se llenó de sangre inocente. La ciudad que había sido llamada a ser santa para Jehová ahora estaba manchada con la sangre de sus ciudadanos más fieles. Las ejecuciones públicas se volvieron tan comunes que la gente comenzó a acostumbrarse a ellas. Los niños crecían viendo cómo los justos eran llevados a la muerte simplemente por adorar a Dios. La violencia se normalizó de tal manera que ya nadie se sorprendía cuando otra familia perdía a uno de sus miembros por orden del rey. Entre todas las voces proféticas que se oponían a Manasés, ninguna tenía más autoridad moral y espiritual que la del anciano profeta Isaías. Este gigante de la fe había servido como consejero y profeta durante el reinado de varios reyes antes de Manasés. Había aconsejado a su abuelo y había sido testigo cercano de su padre Ezequías. Isaías había visto los grandes milagros de Jehová, especialmente cuando el ángel destruyó el ejército asirio que sitiaba Jerusalén. Su ministerio profético había marcado profundamente a toda una generación. Pero ahora Isaías era un hombre muy anciano, probablemente con más de 80 años. A pesar de su edad avanzada, el profeta no podía permanecer en silencio ante las abominaciones que presenciaba. Durante los primeros años del reinado de Manasés, Isaías había observado con creciente horror cómo el joven rey destruía todo lo que su padre había construido. Al principio, quizás el profeta había esperado que Manasés recapacitara, que la juventud pasara y la sabiduría llegara, pero eso no sucedió. Con el tiempo, las cosas solo empeoraron.
Isaías comenzó a denunciar públicamente los pecados del rey. El profeta declaraba en las calles de Jerusalén que el juicio de Dios vendría sobre Judá por la maldad de Manasés. Proclamaba que la nación sería llevada al exilio si no se arrepentía. Sus palabras eran directas y sin compromiso. No había adulación en su mensaje, no había intento de suavizar la verdad para hacerla más aceptable. Estas profecías enfurecieron profundamente al joven rey. Manasés veía en Isaías no solo un crítico molesto, sino una amenaza existencial a su reinado. El profeta tenía credibilidad que ningún otro hombre en el reino poseía. La gente recordaba cómo sus profecías se habían cumplido durante el reinado de Ezequías. Recordaban cómo había predicho la derrota de los asirios y cómo había sucedido exactamente como él dijo. La palabra de Isaías tenía peso y eso lo hacía peligroso. Manasés comenzó a buscar formas de justificar legalmente el silenciamiento del profeta. Necesitaba una acusación formal, algo que hiciera que la ejecución de Isaías pareciera legítima ante el pueblo. Los consejeros del rey trabajaron para construir un caso contra el profeta. Lo acusaron de traición, argumentando que sus profecías sobre el exilio eran palabras contra el Estado. Lo acusaron de blasfemia, distorsionando sus palabras para hacer que pareciera que había hablado contra Dios mismo. El anciano siervo de Dios fue convocado ante el rey. Algunos de sus discípulos le rogaron que huyera de Jerusalén, que se escondiera en el desierto o en otra ciudad. Pero Isaías se negó. Había proclamado la palabra de Jehová durante décadas y no iba a huir ahora. Se presentó ante Manasés con la dignidad de un hombre que había servido fielmente a Dios toda su vida. El enfrentamiento entre el rey malvado y el profeta justo fue inevitable. Lo que sucedió a continuación es uno de los episodios más oscuros en la historia del pueblo de Dios. Cuando Isaías se negó a retractarse de sus palabras o a dejar de proclamar el mensaje de Jehová, Manasés ordenó su ejecución de la manera más cruel imaginable. La tradición judía, preservada en antiguos textos como el Talmud y otros escritos rabínicos, relata los detalles espantosos de cómo murió el profeta. Según estos relatos tradicionales que han sido transmitidos por generaciones, Isaías fue colocado dentro del tronco hueco de un árbol de cedro. Los verdugos del rey entonces procedieron a cerrar el árbol por la mitad, con el profeta dentro. Este método de ejecución prolongaba intencionalmente la agonía de la víctima. No era una muerte rápida o misericordiosa. Estaba diseñado para infundir terror en cualquier otra persona que pudiera considerar oponerse al rey. Los discípulos del profeta presenciaron esta atrocidad desde la distancia, horrorizados, pero completamente impotentes para intervenir. No podían hacer nada contra el poder del rey y sus guardias. Solo podían observar mientras su maestro, el hombre que les había enseñado la palabra de Dios, era ejecutado de esta manera horrible. La tradición cuenta que a pesar del dolor insoportable, Isaías no gritó ni maldijo a sus ejecutores. Permaneció en silencio, quizás orando hasta su último aliento. La sangre del más grande profeta de Judá manchó la tierra de Jerusalén. Este no era simplemente el asesinato de un opositor político, era el asesinato de un mensajero de Dios, un hombre que había dedicado su vida entera a servir a Jehová y a llamar al pueblo al arrepentimiento. Era un ataque directo contra la voz profética que Dios había establecido en Israel. Manasés no solo había silenciado a un crítico, había intentado silenciar la voz misma de Dios en la tierra. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento hace una referencia que muchos estudiosos creen que alude a este martirio. En Hebreos 11:37, al hablar de los héroes de la fe que sufrieron persecución, se menciona a aquellos que fueron aserrados. Esta breve mención preserva la memoria del horrible fin de Isaías.
recordando a las generaciones futuras el precio que algunos pagaron por su fidelidad a Dios. Si el asesinato de Isaías representaba un punto bajo en la maldad de Manasés, había aún una profundidad mayor de depravación que el rey alcanzaría. La Biblia registra en Segunda Reyes 21:6 algo que hace que el corazón se estremezca. Y pasó a su hijo por fuego. Con estas simples palabras, la Escritura documenta que Manasés introdujo en Judá la práctica más abominable de todas: el sacrificio de niños. El valle de Hinnom, también conocido como Tofet, se convirtió en el escenario de estos rituales demoníacos. Este valle estaba ubicado al sur de Jerusalén, un lugar que anteriormente había sido simplemente un área geográfica sin particular importancia. Pero bajo Manasés se transformó en un lugar de horror inimaginable. Allí, el rey construyó altares especiales dedicados al dios Moloc, una deidad amonita que exigía los sacrificios más terribles. Moloc era representado como una estatua de bronce con forma humana pero con cabeza de toro. Tenía brazos extendidos hacia adelante, como si estuviera esperando recibir algo. El ídolo era diseñado de manera que pudiera ser calentado desde abajo con fuego hasta que el metal brillara al rojo vivo. Los niños eran colocados en estos brazos ardientes como ofrendas al dios. Era una forma de muerte tan cruel que es difícil de imaginar. Durante estos rituales, los tambores sonaban fuertemente. No era solo para añadir ambiente ceremonial. El ruido ensordecedor de los tambores tenía un propósito específico: ahogar los gritos de los niños que estaban siendo quemados vivos. Los padres que traían a sus hijos no querían escuchar sus gritos de agonía. Los sacerdotes paganos no querían que los gritos perturbaran la solemnidad de la ceremonia. Así que los tambores golpeaban sin cesar. Los sacerdotes de Moloc proclamaban que estos sacrificios traerían prosperidad, fertilidad y protección militar para la nación. Argumentaban que los dioses exigían lo más precioso que una familia podía ofrecer: sus propios hijos. Decían que aquellos que estaban dispuestos a dar este sacrificio supremo recibirían bendiciones especiales. Las cosechas serían abundantes, los rebaños se multiplicarían, los enemigos serían derrotados. El rey mismo participaba en estas ceremonias, legitimándolas con su presencia real. Cuando Manasés asistía a un sacrificio en el valle de Hinnom, enviaba un mensaje claro a toda la nación. Esto no era solo permitido, era aprobado al más alto nivel. Los nobles y funcionarios de alto rango tomaban nota. Si el rey consideraba esto aceptable, entonces ellos también debían considerarlo así. Manasés animaba activamente a otros nobles a seguir su ejemplo. En la corte real se hablaba abiertamente sobre estos sacrificios. Los que habían ofrecido a sus hijos eran vistos como especialmente piadosos y dedicados a los dioses. Se creó una presión social donde los nobles competían por demostrar su devoción religiosa de esta manera horrible. En el acto más incomprensible de su maldad, Manasés no se limitó a permitir que otros sacrificaran a sus hijos. Él mismo ofreció a sus propios hijos en estas ceremonias horrendas. El texto bíblico indica que hizo pasar a su hijo por fuego, y algunas tradiciones sugieren que fueron múltiples hijos los que perecieron en estos rituales. Estos no eran niños de familias comunes, eran príncipes reales, herederos del trono de David. El rey, en su ceguera espiritual total, creía que este sacrificio extremo demostraría su devoción a Moloc y aseguraría bendiciones especiales para su reino. En su mente distorsionada, pensaba que estaba haciendo algo noble, algo que traería beneficio a toda la nación. No veía el horror de lo que estaba haciendo. Su corazón se había endurecido tanto que podía llevar a sus propios hijos a la muerte sin aparente remordimiento.
Los niños reales fueron llevados al valle de Hinnom en procesiones ceremoniales elaboradas. Vestidos con ropas principescas, con las mejores túnicas y joyas, fueron exhibidos ante las multitudes que se reunían para presenciar el evento. La gente veía cómo estos pequeños príncipes, que deberían haber crecido para gobernar la nación, eran entregados a los sacerdotes de Moloch. El rey observaba mientras sus propios hijos eran colocados en los brazos ardientes del ídolo. El humo de sus pequeños cuerpos ascendía al cielo. Era un olor que llenaba el valle, un hedor a carne quemada que se extendía por la zona. Los profetas que aún quedaban declaraban que este crimen gritaba desde la tierra pidiendo justicia divina. La sangre inocente de los hijos del rey, mezclada con la de cientos de otros niños judaítas, contaminó la tierra prometida de una manera que requeriría purificación extrema. ¿Cómo podía un padre hacer esto? ¿Cómo podía un hombre llevar a sus propios hijos, carne de su carne, sangre de su sangre, y entregarlos para ser quemados vivos? Es casi imposible de comprender. Pero así de profunda era la corrupción espiritual de Manasés. Así de cegado estaba por la idolatría. Había cruzado una línea que separa lo humano de lo monstruoso. Los hijos del rey no fueron las únicas víctimas reales. Toda la familia real, toda la línea de David, fue manchada por este horror. Los que sobrevivieron tuvieron que vivir sabiendo que sus hermanos habían sido sacrificados por su propio padre. El trauma de esto se extendería por generaciones. La casa de David, la dinastía que Dios había prometido establecer para siempre, ahora estaba practicando las mismas abominaciones que habían causado que Dios expulsara a las naciones anteriores de la tierra. Lo que comenzó como prácticas rituales aisladas, pronto se convirtió en una parte aceptada de la vida religiosa de Judá bajo el reinado de Manasés. El sacrificio infantil dejó de ser algo excepcional y se convirtió en algo normal. El rey promovió activamente esta práctica como una expresión de piedad religiosa y devoción a los dioses. Lo que debería haber provocado horror universal, en cambio, se normalizó. Los nobles y funcionarios de alto rango, ansiosos por demostrar su lealtad al rey y su fervor religioso, comenzaron a ofrecer a sus propios hijos en estos rituales. Competían entre sí por mostrar quién era más devoto. Si el rey había sacrificado a sus hijos, razonaban, entonces ellos también debían estar dispuestos a hacer lo mismo. Se convirtió en una marca de estatus, una forma de demostrar que pertenecían al círculo íntimo del poder. Los sacerdotes paganos establecieron un calendario oficial de festivales donde se esperaban estos sacrificios como parte de las celebraciones. Había fechas específicas durante el año cuando las familias debían traer sus ofrendas al valle de Hinnom. Estos eventos se anunciaban públicamente y se esperaba que las familias prominentes participaran. No asistir o no traer una ofrenda adecuada podía levantar sospechas sobre la lealtad de una familia. Las familias que se negaban a participar eran vistas con desconfianza, eran consideradas desleales al reino y hostiles a la religión oficial. Los vecinos comenzaban a susurrar sobre ellas. Los funcionarios del rey las vigilaban más de cerca. Sus negocios sufrían porque otros no querían asociarse con ellos. La presión social era inmensa y constante. Algunos padres, atrapados entre su instinto natural de proteger a sus hijos y la presión social extrema, tomaban la horrible decisión de conformarse. Con el corazón roto y lágrimas en los ojos, llevaban a sus hijos al valle de Hinnom. Se convencían a sí mismos de que era necesario, que los dioses lo requerían, que era por el bien mayor de la familia y la nación. Pero en el fondo sabían que estaban haciendo algo terrible.
Los gritos de los niños en el valle de Hinnom se convirtieron en un sonido tan común que la población de Jerusalén aprendió a ignorarlo. Cuando los vientos soplaban desde el sur, trayendo los sonidos del valle a la ciudad, la gente simplemente cerraba sus ventanas y continuaba con sus actividades diarias. Se habían acostumbrado al horror. Lo habían normalizado hasta el punto de que ya ni siquiera les molestaba. Una generación entera de niños judaítas creció en un ambiente donde la vida humana, especialmente la de los más vulnerables, no tenía valor sagrado. Estos niños aprendieron que los padres podían matar a sus hijos si los dioses lo requerían. Aprendieron que la religión podía justificar cualquier cosa, incluso lo más horrible. Aprendieron a vivir en una sociedad donde lo impensable se había vuelto rutinario. El pacto de Abraham, que había comenzado con Dios proveyendo un carnero en lugar de Isaac, ahora estaba completamente pervertido. Cuando Abraham llevó a Isaac al monte Moriah, Dios intervino y detuvo el sacrificio, proporcionando un sustituto animal. El mensaje era claro: Jehová no quería sacrificios humanos, pero ahora, siglos después, los descendientes de Abraham estaban sacrificando a sus propios hijos, creyendo que esto agradaba a los dioses. Era una inversión total de todo lo que Dios había enseñado. A pesar del terror reinante y la normalización del horror, algunos profetas valientes continuaron denunciando las atrocidades de Manasés. Estos hombres arriesgaban sus vidas cada vez que abrían la boca para proclamar la palabra de Jehová. Muchos lo hacían desde el anonimato, enviando mensajes escritos que circulaban en secreto entre los creyentes fieles. Otros lo hacían desde el exilio, desde cuevas en el desierto o desde ciudades fuera de Judá, donde el brazo de Manasés no alcanzaba. Estos voceros de Dios proclamaban que la tierra misma estaba siendo contaminada por la sangre inocente derramada. Citaban las palabras de Moisés en Deuteronomio, donde Dios había advertido específicamente contra estas prácticas. En Deuteronomio 18:10, Moisés había dicho claramente: «No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego». Esto no era ambiguo. Dios había prohibido explícitamente el sacrificio de niños. Los profetas declaraban que Jehová no permanecería indiferente ante el asesinato sistemático de niños inocentes en su tierra santa. Advertían que vendría un día cuando Judá sería juzgada con la misma medida que había usado contra los inocentes. La justicia divina no podía ser burlada indefinidamente. Cada grito de cada niño había llegado a los oídos de Dios y Él haría cuentas. Algunos profetas lograron preservar registros escritos de estos horrores. A pesar del peligro, documentaban los crímenes del rey y las abominaciones que se cometían en el valle de Hinnom. Estos documentos se escondían cuidadosamente, preservados por familias fieles que los guardaban en secreto. Estos escritos servirían más tarde como testimonio contra Manasés, como evidencia de la magnitud de su maldad. Los profetas comparaban a Manasés con los peores monarcas que habían gobernado Israel y Judá. Lo comparaban con Jeroboam, que había hecho pecar a Israel con los becerros de oro. Lo comparaban con Acab, que había promovido la adoración a Baal. Pero declaraban que Manasés había sobrepasado incluso a estos reyes malvados. Ningún rey anterior había derramado tanta sangre inocente. Ninguno había profanado el templo tan completamente. Ninguno había sacrificado a sus propios hijos. Estos testimonios proféticos mantenían viva la memoria de la verdadera fe entre el remanente fiel. Aunque eran pocos y estaban dispersos, los que aún servían a Jehová se aferraban a estas palabras. Las palabras de los profetas les recordaban que Dios no había abandonado a su pueblo, que Él veía todo lo que estaba sucediendo, que la injusticia no quedaría sin castigo.
Estas palabras preservaban la esperanza de que algún día la justicia sería restaurada. 55 años de violencia sistemática y derramamiento de sangre inocente transformaron profundamente el carácter moral de la nación judaica. No se puede vivir en medio de tal brutalidad sin que afecte quién eres como persona y como sociedad. Una sociedad que alguna vez valoraba la justicia y la misericordia, que veía cada vida humana como creada a imagen de Dios, se convirtió en una donde la vida era barata y descartable. Los niños que crecieron durante el reinado de Manasés aprendieron lecciones terribles. Aprendieron que la violencia era una herramienta aceptable para resolver problemas y silenciar la disidencia. Vieron cómo los que hablaban la verdad eran ejecutados, mientras que los que mentían y adulaban prosperaban. Aprendieron que el poder hacía lo correcto, que la fuerza era más importante que la justicia. Estas lecciones se grabaron profundamente en sus mentes jóvenes. La compasión y la empatía, valores centrales de la ley mosaica, fueron reemplazadas por la dureza de corazón y la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. La ley de Moisés había enseñado a Israel a cuidar de las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres, pero ahora, en una sociedad donde incluso los niños propios podían ser sacrificados, ¿qué valor tenían estas otras vidas vulnerables? La indiferencia se extendió como una enfermedad por todo el tejido social. Las familias se fragmentaron profundamente. Algunos miembros elegían la fidelidad a Jehová, mientras otros abrazaban los caminos paganos del rey. Esposos y esposas se dividían sobre estas cuestiones fundamentales. Padres e hijos se encontraban en lados opuestos. Hermanos dejaban de hablarse. Las cenas familiares se volvían tensas y llenas de conflicto. La religión, que debería unir, se había convertido en la fuente principal de división. La confianza comunitaria se erosionó hasta casi desaparecer. Cuando vecinos denunciaban a vecinos por mantener prácticas religiosas tradicionales, cuando amigos traicionaban amigos para ganar favor con las autoridades, la confianza se volvía imposible. La gente ya no sabía en quién podía confiar. Guardaban sus verdaderos pensamientos y sentimientos para sí mismos. La sociedad se volvió paranoica y fragmentada. Los tribunales de justicia se corrompieron completamente. Los jueces ya no dictaban sentencias basadas en la ley de Moisés o en principios de justicia. Dictaban sentencias basadas en la lealtad política, en el soborno, en el favoritismo. Los ricos y poderosos podían escapar de cualquier crimen, mientras que los pobres y débiles eran castigados por ofensas menores. El sistema judicial, que debía proteger al inocente y castigar al culpable, se convirtió en una herramienta de opresión. La violencia doméstica aumentó a medida que los valores morales colapsaban. En una sociedad donde matar a tus propios hijos era considerado acto religioso, ¿dónde estaban los límites? Los hombres golpeaban a sus esposas sin consecuencia. Los padres abusaban de sus hijos. Los fuertes explotaban a los débiles. No había red de seguridad social. No había protección para los vulnerables. La ley de la selva comenzó a gobernar las relaciones humanas. Esta degradación moral tendría consecuencias duraderas para Judá. Los patrones de comportamiento que se establecieron durante el reinado de Manasés no desaparecerían simplemente cuando él muriera. Una generación entera había sido formada en estos valores distorsionados. Habían aprendido que la violencia funciona, que la mentira es útil, que la vida humana es prescindible. Estos patrones persistirían por generaciones, creando ciclos de violencia y corrupción que serían difíciles de romper. Los profetas que vendrían después señalarían el reinado de Manasés como el punto de no retorno. El momento cuando Judá cruzó una línea que hacía inevitable el juicio divino. Incluso las reformas posteriores del rey Josías, por sinceras y extensas que fueran,
no podrían deshacer completamente el daño hecho durante estos 55 años de oscuridad. La sangre de los inocentes clamaba desde la tierra y su voz no podía ser silenciada. Después de décadas de maldad sin control aparente, finalmente llegó el momento cuando Jehová intervino directamente en los asuntos de Manasés. Dios había sido paciente, esperando, dando oportunidades para el arrepentimiento. Pero llegó un punto donde la justicia divina tuvo que actuar. La Biblia documenta lo que sucedió en 2 Crónicas 33:11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de Asiria, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. El poderoso imperio asirio, al cual Manasés había servido como vasallo durante años, repentinamente se volvió contra él. Los generales asirios lo acusaron de conspiración y rebelión. No está claro exactamente qué provocó esta acción, pero lo que sí está claro es que Dios estaba detrás de todo. Los asirios eran simplemente instrumentos en las manos del Altísimo para traer juicio sobre el rey malvado. Los generales invadieron Judá con un ejército abrumador. No vinieron para negociar o recibir tributo. Vinieron para capturar al rey. Las tropas asirias marcharon hacia Jerusalén y rodearon el palacio. Manasés, que había confiado tanto en los dioses asirios, ahora veía a esos mismos asirios volverse contra él. Los soldados entraron al palacio y capturaron a Manasés en su propio trono. El rey que había derramado tanta sangre inocente ahora experimentaba la humillación de ser tomado prisionero. Los guardias asirios no le mostraron respeto. Le pusieron grillos en los pies y cadenas en las manos. El hombre que había usado su poder para oprimir a otros ahora estaba completamente indefenso. La ironía era evidente. El rey que había confiado en los dioses asirios, que había construido templos para Marduk, que había adoptado todas sus prácticas religiosas, ahora era llevado cautivo por el mismo pueblo cuya cultura había admirado. Los dioses en los que había confiado no podían salvarlo. El viaje a Babilonia fue largo y humillante. Manasés fue exhibido como trofeo de guerra. El hombre que había sido tan orgulloso ahora era objeto de burla. En las mazmorras de Babilonia, Manasés experimentó el tipo de sufrimiento que había infligido a tantos otros. Encadenado en condiciones miserables, el rey tuvo por primera vez en décadas la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones. No había escapatoria, no había distracciones, solo había silencio, oscuridad y sus propios pensamientos. La prisión era terrible, las celdas eran pequeñas, húmedas y oscuras. La comida era escasa, apenas suficiente para mantenerlo vivo. Las cadenas causaban dolor constante. No había cama cómoda ni sirvientes. El rey, que había vivido en lujo absoluto, ahora vivía en miseria absoluta. Sin su palacio, sin sus ídolos, sin sus hechiceros, Manasés se encontró solo con sus recuerdos. Y esos recuerdos eran atormentadores. Las voces de los profetas que había silenciado resonaban en su mente. Las advertencias de Isaías volvían con claridad perturbadora. Los rostros de los inocentes que había matado lo atormentaban día y noche. Veía a los profetas ejecutados, a los levitas perseguidos, pero sobre todo veía los rostros de sus propios hijos que había llevado al valle de Hinnom. La angustia mental fue más profunda que cualquier tortura física. Se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Había matado a sus propios hijos, había profanado el templo, había derramado sangre inocente hasta llenar Jerusalén. La carga de esta culpa era aplastante. Manasés también se dio cuenta de la inutilidad de todo en lo que había confiado. Los ídolos no podían escuchar sus gritos. Los dioses asirios no tenían poder para liberarlo. Los hechiceros no estaban allí para ayudarlo.
todo aquello por lo que había cambiado a Jehová resultó ser completamente inútil. Estaba solo, completamente solo, enfrentando las consecuencias de décadas de maldad. En medio de su desesperación, Manasés hizo algo inesperado. Se volvió al Dios de sus padres en arrepentimiento genuino. El libro de 2 Crónicas documenta este momento en los versículos 12 y 13. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. Este fue uno de los arrepentimientos más dramáticos de la Escritura. Manasés, quien había adorado a todos los dioses excepto al verdadero, ahora clamaba únicamente a Jehová. El hombre que había profanado el templo ahora confesaba con lágrimas genuinas. No era manipulación o desesperación vacía, era un cambio real en su corazón. En esa celda lejos de todo, Manasés oró. No tenía nada que ofrecer, ningún sacrificio que hacer, solo tenía un corazón quebrantado. Y eso era exactamente lo que Dios quería. Manasés reconoció que había pecado gravemente. Admitió que había sido un tonto al rechazar a Jehová. No pidió perdón basándose en sus méritos, porque no tenía ninguno. No argumentó que sus pecados no eran tan malos. No intentó justificarse. Simplemente apeló a la misericordia de Jehová. Le rogó a Dios que lo perdonara no porque lo mereciera, sino porque Dios es misericordioso. Confesó específicamente sus pecados. Reconoció los ídolos en el templo. Admitió la adoración a otros dioses. Confesó la sangre derramada. No minimizó nada. Puso todo ante Dios con honestidad brutal. Este arrepentimiento no fue un intento de escapar, era una transformación genuina. El texto dice que se humilló grandemente. El rey orgulloso ahora se postraba con completa sumisión. La respuesta de Dios demuestra la profundidad incomprensible de su misericordia. Contra toda expectativa, Jehová escuchó la oración del rey que había cometido atrocidades terribles. Este era un hombre que había asesinado profetas y sacrificado a sus hijos. Sin embargo, cuando se arrepintió genuinamente, Dios lo perdonó. El texto dice claramente que Dios oyó su oración. Esto es asombroso. El mismo Dios cuyo templo había sido profanado, escuchó su oración. El mismo Dios cuyos profetas habían sido asesinados, atendió su clamor. La misericordia de Dios se extiende incluso a los peores pecadores con arrepentimiento genuino. Dios no solo perdonó a Manasés espiritualmente, también intervino en sus circunstancias físicas, movió el corazón del rey asirio para liberarlo y permitirle regresar a Jerusalén. Esto fue sobrenatural. Los asirios normalmente no liberaban prisioneros políticos de alto perfil, pero en este caso hicieron una excepción. No hay explicación natural. Los registros asirios no mencionan por qué lo liberaron. La única explicación es la que da la Biblia. Fue la respuesta de Dios a la oración. Dios movió los corazones de los poderosos asirios. Esto demostraba que Jehová era más poderoso que el imperio más grande del mundo. El regreso fue milagroso. Cuando fue llevado a Babilonia, iba encadenado y humillado. Ahora regresaba libre, perdonado, restaurado. Cuando llegó a Jerusalén, estaba completamente transformado. Ya no era el tirano arrogante. La prisión había quebrantado su orgullo. El encuentro con Dios había transformado su corazón. El versículo concluye: entonces reconoció Manasés que Jehová es Dios. Después de su regreso, Manasés emprendió reformas religiosas para deshacer el daño causado. No bastaba decir que se había arrepentido. Necesitaba demostrarlo con acciones. La Biblia registra en 2 Crónicas 33, 15-16.
Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. El rey comenzó a desmantelar el sistema idolátrico que había construido. Los altares paganos en los atrios del templo fueron derribados. La imagen de Asera del lugar santo fue sacada y destruida, fue quemada, sus cenizas esparcidas. Manasés no quería dejar rastro de la idolatría que había introducido. Los lugares altos fueron derribados nuevamente, aunque no todos completamente. Había cientos de santuarios. Manasés hizo lo que pudo, pero décadas de idolatría habían dejado raíces profundas. Algunos eran difíciles de alcanzar. Otros estaban tan integrados en las comunidades que eliminarlos era casi imposible. Manasés restauró el altar de Jehová. Este altar había sido descuidado durante años. Ahora fue reparado y restaurado. El rey reinició los sacrificios apropiados. Ofreció sacrificios de paz y alabanza. También emitió un decreto ordenando al pueblo servir a Jehová. Esto revertía oficialmente la política religiosa. Durante décadas había promovido idolatría. Ahora promovía la adoración al Dios verdadero. Estos cambios eran expresión de un cambio interno real. Manasés no mejoraba su imagen. Genuinamente trataba de reparar el daño. Sin embargo, estas reformas llegaban tarde. Había gobernado décadas promoviendo idolatría. Ahora intentaba deshacer lo que había hecho. Era sincero, pero enfrentaba limitaciones significativas. A pesar de los esfuerzos sinceros, el daño era demasiado profundo para ser revertido. La Biblia reconoce esto en 2 Crónicas 33:17. Con todo eso, el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque solamente a Jehová su Dios. Este versículo revela una verdad importante. Aunque algunos cambios se lograron, no fueron completos. La gente había regresado a adorar a Jehová, pero continuaban en los lugares altos. Dios había ordenado que lo adoraran en el templo, no en santuarios dispersos. Esta adoración mezclaba obediencia con desobediencia. La generación que creció en la idolatría no podía abandonar fácilmente las prácticas. Habían pasado toda su vida en los lugares altos. Para ellos era normal. Aunque ahora adoraban a Jehová en lugar de Baal, lo hacían de manera familiar. Era un compromiso que Dios nunca había aceptado. Los sacerdotes paganos no desaparecieron porque el rey cambió de parecer. Habían construido sus vidas alrededor del sistema idolátrico. Tenían intereses en mantener las cosas. Algunos resistían abiertamente. Otros se adaptaban superficialmente mientras mantenían prácticas secretas. Las redes de adoración tenían raíces profundas. Había familias cuyo sustento dependía de los santuarios. Había comunidades con identidad alrededor de estos lugares. Había intereses económicos vinculados. Todo creaba resistencia. Muchos nobles que prosperaron bajo el sistema pagano resistían las reformas. Aunque no podían oponerse abiertamente, saboteaban sutilmente. El pueblo había sido formado por 55 años de maldad. Un arrepentimiento tardío no podía deshacer ese condicionamiento. Había también un problema de credibilidad. ¿Cómo creer que Manasés había cambiado? Algunos lo creían, otros eran escépticos. Esta desconfianza limitaba la efectividad de las reformas. A pesar del arrepentimiento y reformas, el veredicto profético fue devastador. Los profetas declararon que el daño había sellado el destino de Judá. La Biblia registra en 2 de Reyes 23, 26, 27. Con todo eso, no se volvió Jehová del ardor de su gran ira, con que se había encendido su ira contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová:
También quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad de Jerusalén que había escogido, y la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Este veredicto se pronunció décadas después, durante Josías. Incluso después de reformas extensas, Dios declaró que el juicio era inevitable. El pecado de Manasés había cruzado un punto de no retorno. Los profetas explicaron qué hizo imperdonable su pecado a nivel nacional. La sangre inocente clamaba desde la tierra. En 2 Reyes 24, 3, 4 se especifica: ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. El sacrificio de niños había contaminado la tierra especialmente. Había cruzado una línea sin retorno. El asesinato de profetas también pesaba tremendamente. Manasés había silenciado la voz de Dios. Aunque él se arrepintió, las consecuencias no podían borrarse. Los profetas declararon que Judá sería llevada al exilio en Babilonia. El templo profanado sería destruido. Jerusalén quedaría en ruinas. Esta profecía mostraba que el arrepentimiento genuino no siempre elimina todas las consecuencias. Manasés fue perdonado personalmente, pero las consecuencias nacionales continuaron. 55 años de maldad habían formado a una generación de manera irreversible. La historia de Manasés permanece como una de las narrativas más complejas de la Biblia. Su vida ofrece múltiples lecciones. Demuestra que ningún pecado es demasiado grande para el perdón de Dios con arrepentimiento genuino. Incluso alguien que cometió atrocidades pudo encontrar misericordia. Esta verdad es tremendamente esperanzadora. Significa que no importa lo que hayas hecho, siempre hay posibilidad de redención. Por otro lado, ilustra que las decisiones tienen consecuencias que se extienden más allá del individuo. Aunque Manasés fue perdonado personalmente, las consecuencias nacionales no pudieron borrarse. Formó a una generación en idolatría. Creó patrones que persistieron después de su muerte. El daño a la sociedad no pudo ser reparado completamente. Su reinado de 55 años formó profundamente la nación. 3 generaciones crecieron bajo su influencia. Aprendieron que la idolatría era aceptable, que la violencia era útil, que la vida era prescindible. Estos valores no desaparecerían porque el rey se arrepintió. Su historia advierte contra el poder destructivo del liderazgo corrupto. Un líder tiene influencia tremenda. Manasés usó su posición para desviar a una nación entera. Es una advertencia sobre la responsabilidad del poder. También revela la paciencia extraordinaria de Dios, que esperó décadas antes de intervenir. El legado de Manasés vive como recordatorio de varias verdades. Primera, que la maldad prolongada puede tener consecuencias irreversibles para otros, aunque sea personalmente perdonada. Segunda, que reformas tardías no siempre pueden deshacer décadas de daño. Tercera, que los líderes tienen responsabilidad especial porque su influencia se extiende más allá de sus vidas. Su nombre permanece como advertencia y como testimonio del poder transformador del arrepentimiento y la misericordia ilimitada de Dios. Si esta historia te ha impactado, si has aprendido algo nuevo sobre este rey controversial de la Biblia, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí continuamos explorando las historias fascinantes y profundas de la Biblia, trayéndote relatos que transforman vidas y nos enseñan verdades eternas. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y si crees que esta historia puede bendecir a alguien más, comparte este video con tus amigos, con tu familia, en tus redes sociales.
Hay muchas personas que necesitan escuchar sobre la misericordia de Dios y sobre las lecciones que podemos aprender de la historia de Manasés. Tu simple acción de compartir puede impactar la vida de alguien más. Déjame en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Conocías todos estos detalles sobre Manasés? ¿Qué lección te impactó más? Me encanta leer tus comentarios y saber cómo estas historias bíblicas están tocando tu vida. Gracias por acompañarme en este viaje por las Escrituras. Nos vemos en el próximo video con más historias increíbles de la Biblia. Que Dios te bendiga grandemente.